¿Qué es la literatura peruana? La literatura peruana es una tradición rica y variada, reflejo de la diversidad cultural del país, desde las crónicas precolombistas hasta las novelas contemporáneas. Ha evolucionado para incluir una amplia gama de géneros y estilos. Autores como César Vallejo, con su poesía intensa y emotiva, y Mario Vargas Llosa, con su narrativa compleja, son solo algunos ejemplos de la riqueza literaria del Perú. Esta literatura no solo documenta la historia y cultura del país, sino que también ofrece una ventana a la experiencia humana universal. Las lecturas críticas implican no solamente ver más allá del mensaje, sino también analizar el contexto que envolvían a las obras literarias. Esto, en el caso de las obras literarias del Perú, es muy importante, ya que nos hacen evaluar y pensar acerca de las causas que motivaron a los autores a publicar dichas obras y el efecto que esperaban producir en la sociedad de ese entonces. Es por ello que analizar obras literarias del Perú, de la época de movimientos de independencia, o también de la época donde recién empezaba la conquista española, nos ayudan a entender un poco cómo es que estas obras influyeron en la sociedad de ese entonces. Cabe destacar el trabajo que realizaron José María Arguedas y sobre todo Bryce Echenique, quienes describen muy bien la sociedad de ese entonces y nos ayudan a tener un contexto y un panorama mejor acerca de la sociedad y de todos los cambios que pueden pasar incluso al día de hoy. Buenas noches, Santiago Gess. Buenas noches, Fabricio Comesaña. Gracias por aceptar esta entrevista con fines académicos. Empecemos. En primer lugar, ¿qué carrera estudia usted? Yo estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima. ¿Qué carrera estudia usted? Ingeniería de software. ¿Cuál es su casa de estudios? Universidad Tecnológica del Perú. ¿Qué es lo que usted entiende por lectura crítica? Bueno, sí. Por lectura crítica, yo entiendo a la capacidad de analizar, indagar y reflexionar sobre un texto. Es decir, un texto de por sí siempre nos va a venir una situación significativa para poder así llegar a una conclusión o varias, en este caso, que puede ser denotativo o connotativo. ¿Cómo crees que la lectura crítica puede influir en tu capacidad para analizar y resolver problemas en tu campo de estudio? Siendo sincero, no creo que influya mucho, pero capaz al leer ciertos reportes o informes de algo me pueda servir la lectura crítica para poder descifrar mejores alternativas y así, pero exagerando eso. ¿Considera que las lecturas críticas son asignadas en las universidades, son relevantes para su carrera y su vida personal? ¿Por qué? Bueno, sí, en este caso las lecturas críticas sí son realmente relevantes e influyentes en nuestra vida personal porque un libro, un cuento, una fábula, etcétera, posee texto, puede ser informativo, narrativo y normalmente tiene un mensaje que nos quiere hacer llegar al lector o también tiene una moraleja, un mensaje final, etcétera. Y bueno, sí, en este caso sí, influye en nuestra vida personal porque nos puede interesar un libro, por ejemplo, literatos peruanos, Mario Vargas Llosa, con sus obras, etcétera. ¿Crees que el sistema educativo peruano fomenta adecuadamente el hábito de lectura crítica desde la educación secundaria? Pues la verdad no llega a ser muy deficiente en ciertos aspectos y solo tienden a dar, no sé, repasar significados, ver lecturas, que al final, bueno, el estudiante tranquilamente puede terminar pasando con la nota mínima y no significa que vaya a aprender algo. Entonces no hay una preparación adecuada para más adelante. Muchas gracias por su tiempo y participación. Tenga una buena noche. Contamos con su consentimiento para usar sus respuestas en imagen y audio únicamente por motivos académicos para nuestro video del curso de Laboratorio de Comunicación. Sí. Buenas noches, mi nombre es John Fajardo, estudiante de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy le voy a realizar una entrevista para el curso de Laboratorio de Comunicación. Tengo el consentimiento para usar sus respuestas únicamente con el propósito educativo. Sí. Muy bien. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Giancarlo Tafur Arévalo. ¿Cuál es su carrera? Soy licenciado en Comunicaciones por la Universidad San Ignacio de Loyola, diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, estudiante de la Maestría en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudiante también de la Maestría de Educación de la Universidad Científica del Sur. Paul y Elder, en el año 2006, en su libro Critical Thinking Learned the Tools the Best Thinkers Use, destacan la importancia de la lectura crítica en el ámbito académico. ¿Podrías definir qué es la lectura crítica y por qué es tan crucial en el entorno académico? Bien, es muy importante comprender que la lectura crítica en general nos permite a nosotros, a las personas que están y a las personas que están en proceso de formación, a poder entender el contenido de lo que están leyendo desde una visión mucho más argumentativa. Una visión crítica es comprender los argumentos, entender el contexto, también es colocar, categorizar de alguna manera también todos los conceptos que uno va aprendiendo. Wallace, en el año 2003, en Critical Reading in Language Education, menciona que la lectura crítica ayuda a desarrollar habilidades específicas como el análisis y la evaluación. ¿Qué habilidades específicas crees que se desarrollan a través de la lectura crítica y cómo pueden aplicarse en otras áreas del conocimiento? A través de la lectura crítica uno también aprende a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, la capacidad de identificar argumentos, identificar también sesgos, porque a través de la lectura crítica uno puede entender cuál es la posición que tiene un autor sobre un determinado tema. Por ejemplo, la capacidad de sintetizar información, o sea, ¿qué nos quiere decir? No tomar una lectura tan abierta. También podemos hablar que todas estas habilidades son aplicables ¿en qué sentido? Por ejemplo, en la investigación, en el desarrollo de innovación, porque al ver a través de una lectura crítica uno también puede explorar vacíos que existen por rellenarse, ¿no? A nivel académico, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Todo esto de la lectura crítica también permite en el fondo ayudarnos a tomar mejores decisiones a nivel académico en una investigación. Facio, en el año 1990, en su trabajo para el American Physiological Association, discute la relación entre la lectura crítica y el pensamiento crítico, señalando que se complementan mutuamente. ¿Podrías explicar cómo ves esta relación y de qué manera se complementan estas dos habilidades? La lectura crítica lleva al pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque de esa manera el estudiante no solo lee para cumplir un cuestionario, sino también cuestiona los argumentos, va planteando nuevas ideas. La lectura crítica permite profundizar, y cuando tú estás profundizando en ese proceso de aprendizaje, en el fondo lo que tú estás trabajando es pensar desde la forma crítica. Cuando hablamos de la forma pensar de manera crítica, no estamos diciendo que vas a criticar, apuntalar, sino es utilizar la razón para poder comprender de manera profunda otras dimensiones que no están en el texto, pero que el texto no lo quiere decir. No sé si me dejo entender, ¿no? ¿Es como leer entre líneas? Claro, la lectura crítica te da mayor bagaje también, te da mayor capacidad de poder comprender argumentos, líneas argumentativas, ideas claves, porque también la lectura crítica no es solo leer el texto, sino también entender el contexto en el cual se da este texto. Las lecturas críticas ofrecen múltiples beneficios. Permiten una comprensión más profunda de los textos, ayudando a los lectores a descubrir capas de significado que no son evidentes a primera vista. Fomentan un pensamiento crítico y analítico, desafiando a los lectores a cuestionar y reflexionar sobre lo que leen. Además,
ayudan a apreciar la diversidad de perspectivas y voces de la literatura peruana, enriqueciendo el diálogo cultural y académico. Este enfoque crítico también puede iluminar cómo las obras literarias reflejan y responden a los problemas sociales y políticos del Perú. En forma de resumen, hemos visto qué es la literatura peruana y profundizamos en su riqueza y diversidad. Luego, discutimos sobre la importancia de las lecturas críticas y concluimos de que ayudan a entender mejor las obras y sus contextos. Finalmente, vimos los beneficios de las lecturas críticas para el desarrollo de la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Entonces, estas lecturas nos permiten apreciar más la literatura y entrar en un diálogo más profundo sobre la historia y cultura peruana. Ahora los invitamos a todos a sumergirse en la literatura peruana y a participar en lecturas críticas. Busquen obras de autores peruanos, lean con atención y reflexionen sobre sus contextos y significados. Compartir sus hallazgos y opiniones con otros enriquecerá el diálogo sobre esa valiosa tradición literaria. Ya sea leyendo a los clásicos o descubriendo nuevos autores, cada lectura es una oportunidad para profundizar en la rica herencia, y sobre todo esa rica herencia cultural del Perú. Les invitamos a que se enriquezcan con la literatura peruana y la lectura crítica.